gracias a todos y a todas por venir. Para mí es un placer estar aquí con dos personas que admiro muchísimo y que me parecen muy grandes narradoras y que tengo mucha curiosidad, como imagino que todos vosotros, por saber cómo entretejen ellas sus textos y qué parte de la realidad se convierte en literatura y qué parte de la literatura acaba siendo realidad, y esa cosa de la ficción y la autoficción, que es lo que nos trae aquí entre el norte y el sur. Voy a presentarlas a las dos brevemente, porque quizá alguno de vosotros no conoce alguna de las dos narradoras que tenemos aquí, y está bien que sepamos un poquito de cada una. Y luego voy a empezar a hacerles preguntas y espero que de la charla surjan muchas cosas y lleguemos a puntos súper interesantes sobre cómo escribimos. Voy a empezar con Sabina Urraca, que es escritora, es editora, es una cronista, ha sido una cronista gonzo importantísima. Es para mí también una buscadora de tesoros en muchos sentidos, no solo como editora, sino también, ya veréis, los que os acercáis a sus textos, al Celo mismo, que es su última novela, cómo trabaja la lengua y cómo la hace llegar a otros lugares. Antes ha sido creativa de televisión, guionista, reportera, camarera, relaciones públicas. De todo eso también aparece un poco en sus novelas y veremos cómo lo entreteje y cómo trabaja con ese material vivido dentro de la ficción. Nació en San Sebastián en 1984, pero creció en Tenerife y lleva 20 años en Madrid, con lo cual es una persona de varios lugares a la vez también. Es autora de Las niñas prodigio, de Soñó con la chica que robaba un caballo y de Cha 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 dueto y del Celo, su última novela en Alfaguara. Es una de las pocas personas que ha estado en Iowa City haciendo el máster de escritura creativa, una beca allí, que también es una experiencia interesante que no sé si algún día la novelará. Yo estoy esperándolo, la verdad. Y empezamos, presento a Cintia y continuamos. Cintia Rimsky, que hace 10 días ganó el premio Herralde de novela, con lo cual felicidades, Cintia. Solo 10 días, la pobre llega en un estado de también estar en varios lugares, en todos a la vez. Nació en Santiago de Chile en 1962, vive, como ha dicho antes el compañero, en Argentina, donde es profesora en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Acaba de reeditarse su primera novela en la editorial Lastarria, El poste restante, que si os cuento de qué va, veréis un poco por dónde va la narrativa de Cintia Rimsky, que es que, dice, es un texto inspirado en su propia travesía por Europa después de encontrar un álbum de fotografías sobre su familia en una feria persa. Y desde entonces ha publicado 11 libros y ha recibido numerosos premios, entre ellos el Herralde por Clara y confusa, que es su última novela. Y su trabajo ha sido descrito como literatura de viaje, un híbrido entre la crónica de viaje, la autobiografía, la autoficción y el ensayo. Y algunas de sus obras, aparte de Postes restantes, son El futuro es un lugar extraño, Yo morí, que ella dice que es una novela muy divertida, luego quizá nos cuente por qué, y La revolución a dedo, que os recomiendo muchísimo y que desde un lugar aparentemente muy pequeño, un libro que parece pequeñito, hace una cosa enorme, como es contar un poco, acercarse a cómo era la vida dentro de Nicaragua durante la Revolución Sandinista, porque el personaje protagonista, una chica de 22 años que va a cumplir 23, que es la propia Cintia, o una parte de ella, viaja hasta allí y vive aquello y se reencuentra al cabo de los años con los escritos que trabajó en el viaje. Hace poco, Cintia está concediendo un montón de entrevistas, que Sabina también ha leído unas cuantas, y en una de ellas Cintia dijo una cosa que me sirve perfecto para empezar la charla, que dijo: las cosas que escribo siempre están en el borde, coqueteando con lo real, pero quiero que se queden en la literatura. Y yo creo que es algo que de alguna forma la representa a las dos, porque no he hablado del Celo, la novela de Sabina Urraca, pero hay un personaje que es la humana, hay un personaje que es la perra, una perra en celo, un proceso determinado, y el personaje de la humana que está reconstruyéndose después de una herida muy grande, y todo lo que la rodea se vuelve muy sensorial, muy
muy apabullante, muy doloroso, pero a la vez está todo el tiempo narrándose y envolviéndose de narración para protegerse. Y pensaba que esta idea de que lo real, de que se escribe siempre en el borde, coqueteando con lo real, pero para quedarse en la literatura, de alguna forma os representa a las dos. Y querría empezar por aquí. Sabina, por ejemplo, ya que Cintia ha sido la que ha dicho la frase, no sé si te sientes representada por esto o cómo es en tu caso. Absolutamente. De hecho, has dicho la frase. Yo creo que esa entrevista no la he leído porque me habría acordado de esa frase porque siento que es una frase que voy a usar, voy a decir que es tuya, voy a usar más adelante cada vez que me pregunten, ¿pero esto es verdad? ¿O cuánta parte de autobiografía hay en esto? Que es una pregunta que me enfada mucho y también me enfada mucho el término autoficción. Yeah. Pero como que ahora me estaba preguntando, cuando estaba empezando la charla, ¿por qué me enfada tanto? Y entiendo que es porque siento que como que mis textos, ¿no? o más bien mi esfuerzo por levantar un universo completo, aunque parta de ciertas realidades o de ciertas escenas reales, como que me da miedo que mi esfuerzo se asimile como a un intento de, no sé, confesional o de y todo eso que a mí no me interesa en mi propia literatura. Algunas veces leo textos de otra gente que en ese sentido sí me interesan, como que me enfada como que el esfuerzo, ¿no? Como que parece como que el esfuerzo queda en nada, ¿no? El esfuerzo, y no solo el esfuerzo, sobre todo la diversión de levantar un universo, ¿no? No es como yo me he esforzado mucho, es como tú no sabes cuánto me he divertido construyendo este personaje de la nada, ¿no? Cuando alguien me dice, bueno, pero esto es tu vida, o cuando esto... Entonces, es exactamente eso, ¿no? Como está en el borde de lo real, pero es que yo prefiero que se quede en la literatura. Es como casi, ¿no? Como una reivindicación que siento totalmente... Vamos, que voy a usar la frase en entrevistas. Y Cintia, como la frase es tuya, en tu caso, si la puedes ampliar un poco. Bueno, cuando empecé a escribir no existía, o en ese momento no estaba de moda, porque existió antes un francés, la inventó, ¿no? La autoficción, pero cuando empecé a escribir no existía o no estaba de nuevo en el tapete. Pero bueno, voy a poner un ejemplo, porque me siento más cómoda como hablando de cosas concretas. Escribí una novela que se llamaba Los Perplejos, donde el personaje es algo parecido a Maimónides, ¿no? A Maimónides cuando era joven, que fue perseguido, ¿no? En ese momento y guerra, ¿no? por Siria, qué sé yo. Y entonces en un momento él está escribiendo su gran obra, que es La Guía de los Perplejos, y entonces para financiar esa obra, el hermano tiene que ir a comerciar piedras preciosas en el mar, se va por el mar en unos barcos y naufraga. Y él justo había terminado el libro y le viene a decir que el hermano murió. Y entonces ahí a mí como escritora, y eso ocurre en la realidad, yo lo leí en un libro, ¿no? Entonces digo, ¿cómo cuento esto? ¿Cómo cuento que el hermano en el fondo muere por este libro que además fue muy criticado en sus comienzos? Entonces yo no podía poner, murió y se sintió triste, murió, la vida se le acabó, murió. ¿Cómo se cuenta esto? ¿No? Entonces la gran pregunta y lo que uno más tarda es justamente en cómo se cuenta literariamente, porque de lo que se trata es de descubrir algo nuevo en esa muerte, ¿no? En cómo se vive esa muerte. Y me acuerdo que tenía una amiga, que me hizo una amiga, una bibliotecaria católica, que era bibliotecaria del Centro de Estudios Judaicos, y ella me contó que había ido a un taller en una biblioteca que había en Chile donde restauraban libros. Y que había sido muy impresionante ver cómo restauraban los libros. Y entonces yo pedí cita y expliqué que era para escribir una novela y me enseñaron todos los procedimientos, que es alucinante. Los libros los lavan, los libros los secan con goma, los libros los ponen al sol, le echan viento. Y yo fui filmando todo eso y escuchando las explicaciones. Después llegué a mi casa y entonces Maimónides, después que se ha muerto su hermano, ve todos los libros que ha usado durante todos esos años para escribir ese libro y empieza a limpiar los libros. Y limpia los libros y les pasa la esponjita y describo todo el método, todo el procedimiento de la limpieza de los libros, y cuando termina, un año después, ya ha pasado la muerte del hermano. Y así lo escribí. Entonces, para mí es buscar como la manera de contar que no pase por la información ni por lo racional, sino que las personas logren sentir por un instante estar ahí en esa muerte y en ese duelo. Y creo que esa es muy diferente la literatura en ese sentido de la autoficción o de contar la confesión o de contar
lo que me pasó así, ¿no? Como usando el lenguaje como pura vehículo de información. ¿Y diríais que cada vez esa primera persona, esa voz que cuenta, es difícil de encontrar, como acabas de explicar con ese ejemplo? ¿Cómo la encontráis en cada caso? ¿Seguís el instinto completamente? Al final, ¿es cuestión de exponerse a la realidad para encontrar también esa manera, esa puerta? Yo tengo la sensación de que todo texto, toda novela siempre es una puerta que abres en algún momento y abres un montón que no te llevan a ningún lugar y al final acabas encontrando la puerta que abres y de repente estás dentro de la novela. Pero una vez estás dentro de la construcción de esa primera persona, como en el caso del libro de Sabina, ¿cómo se lucha con eso? ¿Cómo se encuentra el matiz para que se eleve a literatura algo que a veces proviene de la realidad, ¿no? ¿Hasta qué punto, cuántas cosas hay de cosas que has vivido y que quieres que estén ahí como, o que has visto, que quieres que estén ahí como pequeños tesoros? Yo al final pienso la literatura un poco como el escritor es alguien que ha visto cosas, ¿no? Ha recogido una serie de conchas delante del mar y las pone todas y las pone de una manera determinada para que el otro las observe y las vea lo mejor posible, las vea exactamente como las ves tú, ¿no? Que brillan de esa manera. Y en tu caso, por ejemplo, ¿cómo es encontrar cada vez esa voz y el matiz, sobre todo, para que la voz se sostenga y sostenga lo que quieres contar a la vez de todo ese muestrario de lo que se cuenta? Porque al final la historia es lo que piensa el personaje, en tu caso. Sí, la visión como de tesoro, o sea, de cofre, bueno, no sé si de tesoro, pero sí de cofre en el que meto un montón de cosas, o sea, en el que voy metiendo un montón de cosas a lo largo de mucho tiempo, me parece como muy acertada, porque es exactamente así, ¿no? Yo como que voy metiendo un montón de cosas en una caja, ¿no? Voy recogiendo cosas que me interesan en el momento y al final el libro siento que es como un cofre que contiene más o menos las cosas que me han obsesionado a lo largo de unos años. No necesariamente todas, ¿no? Obviamente tienen que ser cosas que sean pertinentes para la historia que quiero contar, pero sí que me doy cuenta cómo se me va colando absolutamente todo, ¿no? Y cuando cambia la obsesión ya es como el momento del siguiente libro. Entonces creo que es algo como que va entre la intuición y la obsesión. Y luego sí que hay un punto en el que me doy cuenta de que hago ciertos juegos, o sea, porque para mí la escritura y los talleres de escritura, por ejemplo, ¿no? que doy sobre todo son un juego, un poner una propuesta ahí, ¿no? Vamos a jugar a esto. Entonces, casi me doy cuenta que muchas veces yo me propongo juegos a mí misma. ¿Qué pasaría si la protagonista, ¿no? tuviese las tetas muy grandes, por ejemplo, con La humana, ¿no? Me acuerdo del día que dije, esto es importante. No sabía por qué, pero pensé, ¿a qué me puede llevar esto? Y luego es que tenía mucha importancia, ¿no? Las tetas de La humana de pronto se empezaban a transformar como una especie de talismán, ¿no? Que iba cambiando su función a lo largo de la historia. Entonces, sí, como que se va construyendo y en algunos momentos sí como que me vienen. Yo estudié guión hace muchos años, pensé que no me había servido de nada la escuela de cine, pero sí que me doy cuenta que algunas veces sí que me doy cuenta de que pienso de forma intuitiva en cuanto al desarrollo o el recorrido del personaje, aunque no creo en absoluto en el planteamiento del nudo y el desenlace. Me pone un poco enferma sentir que el personaje tiene que conseguir algo o hacer algo o darse cuenta de algo. En general prefiero los libros en los que no hay grandes revelaciones ni grandes momentos porque tampoco creo en ellos, en la vida. Entonces, o sea, sí que me doy cuenta de que hay pequeñas cuestiones como guionísticas, ¿no? De este atributo responde a esto me puede servir para esto me puede servir para meter esta escena, ¿no? Y voy cogiendo cosas de la caja y las voy ordenando. Y en realidad creo que en este libro es en el único, por ejemplo, que he pensado lo de que he dicho, voy a escribir un libro en tercera persona. O sea, es la primera vez que me lo planteo. Como que siento que siempre mi escritura ha sido como muy intuitiva. Yo la primera vez que escribí mi primer libro no pensé, voy a escribirlo en primera persona. Y cuando veo temarios de talleres, ¿no? que da la gente, taller de novela, la primera persona, día 2, la segunda, ¿sabes? Y yo digo, me echo a temblar porque pienso yo, esto ni siquiera me lo planteé nunca, ¿no? Era como algo que surgía como que empiezas a bailar y empiezas a bailar de una manera determinada y sale así, ¿no? El baile. Es curioso porque el libro es tercera persona, pero se siente una primera, completamente, sí, todo el rato. Sí. O sea, es como un espejo, un poco como a veces pasa, bueno, con Revolución a dedo, la sensación es una primera persona directa, pero está hablando de
de una tercera persona que existió antes, ¿no? Y está contando una historia. En tu caso, Cintia, yo también quería hablar de la cosa física incluso, ¿no? De cómo trabajáis esa voz en cuadernos o de forma física, cómo se encuentra esa voz y cómo se entra en cada caso en el libro y cómo se habita el narrador cada vez, ¿no? ¿Cómo es y qué clase de viaje supone como escritora habitar un narrador distinto cada vez? Que no deja de ser vivir una vida distinta. Hay un momento en que la narradora de Revolución a Dios dice: yo misma estaba metida en las páginas en blanco, ¿no? Y esa sensación yo creo que también es compartida para las dos o para cualquiera que escribe. Hay una sensación de que estás ahí antes de que llegues. Bueno, antes, si uno se pusiera a pensar en todas esas cosas, yo creo que no hubiera escrito ningún libro. Eso es lo primero. Yo creo que uno, o por lo menos yo escribo sin saber nada, ¿no? Y me interesa, me habla mucho de repente que escribo sobre la memoria o sobre la identidad, y en realidad yo escribo sobre el olvido. O sea, para escribirme me vacío, es todo lo contrario. O sea, lo que más quiero es vaciarme de mí para escribir, olvidarme, ¿no? O sea, descubrir otras cosas que no sean las que yo pienso, porque qué aburrido escribir sobre lo que yo pienso, ¿no? Si eso ya me lo conozco. Lo divertido es escribir sobre cosas que no sé. Entonces, la idea es como que me planteo una pregunta y en realidad el libro es un trayecto para contestar esa pregunta que va llevando a otras preguntas, y me encanta además escribir un libro que se llama La Vuelta al Perro, que eran como unos relatos que aparecían en una revista durante la pandemia, y entonces el editor me decía, aunque la revista salía todos los meses, me decía de una semana a otra: ¿te podía escribir esta columna? Bueno, tengo que escribir la columna. Y entonces el desafío de esas columnas era que cuando yo llegaba a sentir que sabía de qué estaba escribiendo, tenía que irme para otro lado. Entonces eso lo empecé a adoptar también en Yo Morí y en esta Clara y Confusa, y es la idea de la digresión. O sea, cuando ya siento que estoy entendiendo cuál es el tema, entre comillas, que odio los temas, el tema de lo que estoy escribiendo, me corro hacia otra cosa, ¿no? Y eso me causa mucho placer, porque para mí la escritura realmente tiene que ver con lo desconocido, no con lo conocido, ¿no? O sea, entonces los narradores, por ejemplo, para Clara y Confusa es un plomero, ¿no? Porque me di cuenta, arreglando una casa en la que vivo en el campo, que los plomeros tienen una poética. Por ejemplo, decían: no, es que no encontramos la gotera porque el agua es caprichosa. Yo lo encontraba maravilloso. Y si uno se empieza a escuchar, ¿no es cierto?, empieza a entender que cada oficio, a mí me interesan mucho los oficios, tiene una poética. Entonces dije: ¿por qué no puede haber un plomero que se enamore de un artista visual? ¿Cuál es el problema? ¿No? Pero sin embargo no existen libros donde un plomero se enamora de un artista visual, ¿no? Porque el plomero es una persona donde uno supone que no tiene una poética, no tiene una filosofía, ¿no? Es una persona práctica, con pocos conocimientos, que no ha ido a la universidad. ¿Y qué pasa? Entonces, claro, ahí me pregunté, ¿cuál será la voz de este plomero? Pero después dije, ¿por qué me tengo que preguntar cuál es la voz del plomero? Yo tengo que hacer que él se relacione con la vida, y a partir de las relaciones con la vida va a ir teniendo pensamientos sobre esa vida. Y entonces no sé si es un plomero o no es un plomero, porque no se trata de hacer como arquetipos o hacer figuras reconocibles, sino que justamente yo creo el mérito del libro es que no hay ningún plomero como el plomero del libro. Y creo que esto se trata en los libros, en encontrar personas que quizás nosotros escuchamos en el día, pero que no le tomamos valor. Y a mí me interesa justamente valorar todo lo que la literatura aparentemente no valora, ¿no? Que están los personajes del poder, los personajes importantes, casi todos son escritores, ¿no? Mucho escritor de personajes. No, el plomero, el señor que lleva el heladero, el que reparte helado, ¿no? Eso es lo que me interesa y cómo se relacionan con sus oficios. Entonces no me pregunto tanto cuál es la voz, porque eso sería como un prejuicio, sino más bien que los hago enfrentarse. Este plomero se enfrenta a la pregunta de si esta mujer lo ama o no lo ama. Porque me acordé que cuando uno es niño, ¿se acuerdan que uno deshojaba las margaritas y decía, me ama mucho, poquito, nada? Yo lo hice un montón de veces. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo saber si el otro te ama? Y él se hace esa pregunta, y el otro es un artista visual. Y entonces, a partir de esa pregunta, a él le van pasando cosas. Y bueno, y lo dejé que se le fueran pasando cosas sin
tener que maquetearlo, ¿no? Sin ponerle ningún tipo de límite ni de contorno. Tú como eres plomero tienes que estar acá y ser así, ¿no? Y en el caso de la historia del plomero y el artista visual, en el momento que te aparece el personaje en sí como objeto de deseo, entre comillas, narrativo, y te enamoras de la idea y empieza a crecer esa idea, ¿no pasa a las dos que hay interferencias en el... O sea, ¿cómo en el proceso de la novela no aparecen otras novelas? Porque da la sensación de que en tu caso es como de repente aparece la posibilidad y la investigas, ¿no? Vas a por ella. Pero claro, en ese proceso estás completamente cerrada a la posibilidad de que aparezca otro, o cuando aparece lo guardas y piensas, bueno, esto para la siguiente. Bueno, tengo la sensación... ¿Quería hablar tú? Bueno, tengo la sensación de que a mí lo que más me gusta de la escritura es la concentración. Yo no creo en la inspiración, creo en la concentración. Uno logra un nivel de concentración encerrado en su taller, donde no piensa en nada más, ni en la cuenta de la luz, ni en nada. Y en ese nivel de concentración hay una atención al mundo, es como que uno está completamente porosa, ¿no? Entonces yo salgo a comprar verdura donde el tete de la esquina y me pasan cosas y veo cosas que de otra manera no vería. Y eso también, entonces, estar escribiendo una novela es estar en ese estado de atención y de porosidad con el mundo. A mí me pasa eso. ¿Y a ti, Sabina? ¿Dirías que es Esto parecido? que acaba de describir Cintia es exactamente lo que a mí me gusta, o sea, lo que más me gusta de escribir, que no es estar sentada en la mesa escribiendo, que también está bien, pero para mí eso es como casi algo, como un residuo de todo lo demás, que es estar caminando por el mundo, viendo cosas o pensando cosas, tirada o caminar por la calle y que cualquier mínima cosa, ¿no?, desate algo. Hay un momento que para mí es un poco enloquecedor, en lo que todo es valioso, todo es valiosísimo, y yo con eso sí que tengo que ser práctica a veces y me tengo que parar. Cuando estoy escribiendo una novela, por cuestiones prácticas, porque yo en general escribo con una fecha de entrega, menos mal, porque si no yo nunca terminaría los libros. Todo sería una digresión tras otra y otra. O sea, amo la digresión y amo seguir esos caminos, ¿no?, que van surgiendo, y me gusta hacerlo, lo hago, pero hay un punto en el que siento que lo tengo que detener porque, bueno, porque si no, no entrego el libro y entonces no... O sea, para mí, como que el libro como objeto es un residuo de un proceso que en realidad es infinito, que es... Yo estaría todavía escribiendo mi primer libro, eternamente, ¿no? Y hay un momento en el que tengo que parar y eso es lo que detiene mi digresión o lo que detiene mi porosidad extrema de estar todo el tiempo, ¿no? O sea, incluso algo que, ¿no?, ahora Cintia contaba lo del plomero y lo de la poética del plomero, y he recordado algo que tengo, una nota que tengo apuntada desde hace mucho tiempo, y me ha dado una clave para otra cosa, que es que se estropeó el teléfono en mi casa, el teléfono fijo, cuando yo era pequeña, y mi madre hablaba con el técnico de Telefónica y le decía, es que se oye mal, se oye como un ruido, y el señor le decía, pero señora, explíqueme ese ruido, y mi madre no sabía explicarse, y entonces al final el señor le dijo, es como una fritura, y mi madre dijo, sí, exactamente, es como una fritura, ¿no? Y era como una fritura, era como... se oye algo así. Y sí, tengo eso apuntado desde hace un montón de tiempo y de pronto has dicho lo del plomero y he pensado, esto es perfecto para esto, ¿no? O sea, incluso eso, no es solo andar por la calle, ¿no? Esta cosa así como romántica del escritor mirando los árboles, es todo, ¿no? Estar hablando aquí con vosotras, ver a la gente, ver un gesto concreto en alguien y que de pronto todo te parece que puede ser útil, pero para mí hay que ponerle como una verja a ese campo infinito, porque si no yo me vuelvo loca totalmente. Bueno, es una cosa muy proustiana, ¿no? Proust habla, ¿no?, cuando bueno, la Magdalena, pero también tiene un texto en Busca del tiempo perdido, que él ve 3 árboles a lo lejos, ¿no? Entonces él dice, estos árboles me recuerdan algo me pasa con estos 3 árboles, pero no sé qué me pasa. Entonces él dice lo que usualmente hacemos es tirar cualquier palabra como de sentido común y quedarse ahí. Estos 3 árboles me acuerdo cuando yo era chica y me columpié, listo. Y entonces lo que dice Proust es que hay que ir más allá. Entonces que es un salto hacia los árboles, como hacia mirar y observar atentamente los árboles, pero también un salto dentro de uno para observar el lugar donde esos árboles están dentro de uno. Y creo que en esa contradicción entre mirar hacia afuera y mirar hacia adentro,
engañamos a la conciencia, que es una cosa que dice mucho el escritor Pablo Cachaquian, que a mí me gusta mucho, engañamos a la conciencia y al sentido común, porque la conciencia se tiene que dividir y no sabe para dónde ir, y descubrimos algo nuevo, y es lo que él descubre con la Magdalena, ¿no? Qué maravilla, eso sí. Ahora iba a preguntaros qué parte de lo biográfico utilizáis, os repartís en el texto, os reconocéis después en el texto partes de vosotras en personajes concretos, sueltas, o sea, ¿cómo se trabaja también? ¿Es de forma inconsciente el trabajo con el material biográfico? Yo creo que sí. O sea, a mí me pasa de forma inconsciente, pero no sé vosotras si trabajáis con eso, ¿no? Bueno, al final nos tenemos un poco como una actriz, ¿no? Que tienes todo lo que has vivido para interpretar y no sé. Yo siento que cuando se habla de material biográfico o autobiográfico, en general la gente piensa que es como tu vida y solo tu vida, lo que te ha pasado a ti, ¿no? La gente se refiere mucho a eso, ¿no? Por lo menos en general cuando me preguntan tengo la sensación de que se están refiriendo a cosas que yo he vivido. Para mí el material autobiográfico es todo lo que yo vivo y todo lo que me cuentan y todo lo que he imaginado y todo lo que veo por la calle, con lo cual cuando me dicen ¿es autobiográfico el libro? Pues podría decir sí, pero yo estoy de alguna forma en todos los personajes, también estoy en el malo, ¿no? Que es algo que la gente nunca se imagina. Sí, es autobiográfico, pero yo soy el antagonista, ¿no? O sea, no es algo que la gente se plantee en general. A mí me sorprende cómo a lo largo del proceso de creación de un libro te vas encontrando en diferentes personajes o te vas colocando en diferentes personajes sin darte cuenta. Yo uso todo lo que me da la gana y transformo todo lo que me da la gana, ¿no? O sea, me da miedo esta creencia de que algo tiene que ser como porcentualmente una parte biográfica y luego una parte ficcional. Yo no me planteo eso, yo es como que tengo un basurero enorme, ¿no? Lleno de cosas y voy cogiendo las piezas que a mí me apetecen, ¿no? Y las que no están en el basurero, pues las creo yo, ¿no? Las hago yo. Y ya está, ¿no? O sea, creo que para mí la diversión, que es lo más importante de la escritura, reside en tener esa libertad total de hacer lo que me dé la gana, de usar las historias que me han contado. Alguna vez pues pido permiso, digo, mira, pues voy a transformar esto, ¿qué te parece? ¿No? O lo envío antes a una persona porque hay una parte concreta en la que se cuenta una historia. Hay momentos que se me olvida, ¿no? Me pasó una vez en una firma de libros, estaba mi amiga Mamen en la fila y en el momento en el que llegó a mí la vi y me di cuenta que había usado una cosa que ella me había contado y no se lo había pedido. Y le dije, tenemos que hablar inmediatamente antes de firmarle el libro. Y luego resulta que le gustó. Nunca sabes cómo que va a pensar la gente cuando se ve representada ahí. Algunas veces no se ven o se ven en otro lugar erróneo, ¿no? O se creen que estás hablando de ellos. Cuando no estás hablando de ellos, se creen que estás hablando de ti, cuando en absoluto estás hablando de ti. A mí con el celo me pasó que hacia el final del libro aparece una curandera, ¿no? No, una curandera no, perdón, una santera. Y al final del libro, esta mujer que casi cierra un poco la historia, esta santera, yo siento que con todo lo aprendido y pensado y reflexionado a lo largo del libro, la persona que yo soy, que más yo es del libro, es esa santera, ¿no? Que le dice las cosas más sensatas casi a la protagonista y permite que el libro se cierre. Bueno, tuve ese problema con 2 libros, porque eran libros de viaje, que eran Poste Restante y La Revolución Adeo, que están basados en materiales que escribí durante el viaje, ¿no? Y especialmente en La Revolución Adeo yo escribí muchos cuadernos en ese viaje que duró 1 año y medio, que fue un viaje a dedo a Nicaragua, ida y vuelta, bueno, hasta Guatemala. Y de todos esos cuadernos me quedó un cuaderno y después volví a Nicaragua y había otro cuaderno. Pero cuando leí, un día los encontré y cuando los leí dije, ni cagando muestro esto, porque era un nivel de ingenuidad y de inocencia y una escritura que no tenía nada que ver con la mía, pero por otro lado tenía la potencia de la vida, ¿no? Entonces puedo decir que armé esos 2 libros y que no hay nada personal. O sea, la gente cree, y efectivamente yo hice ese viaje, efectivamente esos son mis cuadernos, pero no hay nada mío en eso, nada biográfico, porque todas las partes, lo que me interesaba justamente no era contar mi viaje, sino que me interesaba era encontrar algo nuevo, una mirada, al mirar eso, encontrar algo nuevo que no vi cuando lo viví.
Pero no solamente cuando lo viví, porque ya cuando lo escribí es distinto de cuando lo viví. Estoy segura que un día puedo haber estado deprimida y estaba mirando unos arbolitos y escribí sobre los arbolitos, pero no estaba en ese mood en ese momento. No sé, ya ahí hay una falsedad o una torcedura respecto a mi propia biografía. Imagínense, después, cuando tuve 52 años, leer esos diarios. También no había ninguna relación en la mirada que yo tuve sobre esos diarios. Entonces no hay nada biográfico, porque son miradas tras miradas tras miradas, encontrando de repente, por ejemplo, hablaba de una cosa muy grande de la revolución y me interesaba un soldado que estaba puesto delante de una tumba y que me contaba lo deprimido que estaba y la sensación de que perdía el tiempo en medio de la revolución sandinista porque lo habían destinado a preservar una tumba donde no estaba nadie enterrado. Entonces, ¿qué me interesó ahí? Me interesó esta idea del desierto de los tártaros, ¿no? Entonces trasladé todo ese texto que aparentemente es biográfico, porque yo estuve ahí con ese soldado y escribí sobre eso, le di un tono que tiene que ver más, una textura que tiene que ver con el desierto de los tártaros, con la idea de la espera, que con lo que yo viví. Por lo tanto, los libros, aunque uno use material biográfico, para mí no tienen nada que ver con la biografía de uno. Son materiales que uno mira, que uno trabaja como trabaja un escultor con una piedra. O sea, lo biográfico es el trabajo que tú haces, que tú estás ahí trabajando, pero no los hechos que viviste, dijéramos. Eso me parece entonces una distancia enorme, es como una distancia que está pasada por un filtro y un filtro y un filtro y un filtro, un tamiz, un tamiz. Entonces, al final, ¿qué queda de lo biográfico? Increíble, no, pero se ve muy claramente en el libro, se ve la transformación del yo y el yo irreconocible constantemente, ¿no? Qué somos en cada momento, quién somos, cómo eso va cambiando sin parar y cómo la narrativa no se acerca ni siquiera. O sea, cuando se intenta acercar y lo intenta plasmar ya ha desaparecido eso, ¿no? Incluso cuando plasmas algo tampoco es del todo real porque es un momento concreto, entonces se nota mucho. Yo os quería preguntar a las dos por la forma, porque hemos hablado desde el principio la idea de, sí, coquetear con lo real, pero que se quede en la literatura. Para las dos es importantísima la forma, como tú decías, la forma en que lo cuentas, pero la forma en que la forma te dice algo también, ¿no? ¿De dónde os viene a las dos la obsesión por la forma? Si es porque es así como os divertís, como has contado antes, como cavas más en el fondo de aquello con lo que estás, ¿no? Como el escultor. ¿Qué tipo de escritores o de escritoras os gustan? ¿En qué os fijáis? ¿De qué os rodeáis cuando estáis trabajando en una novela o en un libro? ¿Por qué? ¿De dónde viene la necesidad de que cada libro sea un espacio único en el que tenga sus propias reglas y que trabaje muchísimo la diferencia también? O sea, ser una cosa distinta y llegar de la mejor forma posible, porque no es nada fácil hacer eso y se da a veces por supuesto, pero la literatura es la que hace eso. Sí, la forma, o sea, me parece que de hecho ya la forma es un primer filtro enorme, ¿no? Que ya va a transformar absolutamente todo. A mí lo que más me interesa de la forma, en lo que yo escribo, no tanto en lo que leo, aunque también en las cosas que leo me interesa esto, es la ilusión de desorden, o sea, transmitir la ilusión del desorden de pensamiento, sin que resulte enloquecedora, es decir, porque si lo haces tal y como es en la realidad el desorden del pensamiento, ¿no? El recordar, irte a dormir, cerrar los ojos y pensar primero en un recuerdo de tus 5 años y luego en algo que tienes que hacer mañana y luego en algo, o sea, este desorden del recuerdo y de la mente constante, y esta especie de enloquecimiento de pensamiento que tenemos todos los seres humanos todo el rato, como que a mí me interesa muchísimo escribir con creando la ilusión de ese desorden. Entonces ya para mí eso ya es un inmenso filtro y un trabajo que me cuesta muchísimo hacer y que algunas veces me siento tentada de abandonar, pero al mismo tiempo siento que es la forma de escribir, que cuando he intentado escribir historias más lineales no me funcionan y estoy impostando en realidad una forma que he aprendido de otros textos, ¿no? Cómo me han dicho que deben contarse las cosas de forma ordenada.
Cuando, por ejemplo, tengo que escribir algo, pues un ensayo, ¿no? Como una cosa más o menos corto para El País, ¿no? Sé cuántos caracteres y tienes que exponer las ideas de forma ordenada, siento enseguida que me ensucio de orden y me da un poco de miedo, porque enseguida tengo que deshacerme de esto para escribir buscando esa idea de desorden habitual. Es difícil, o sea, creo que lo más difícil de la literatura, o para mí de escribir, es el desafío de encontrar cómo contar. O sea, eso es, porque escribir, bueno, escribo desde chica, ya tengo una cierta training, una práctica, pero encontrar la forma, por ejemplo, en el de Nicaragua, era muy difícil, porque viví ahí 7 meses, estoy llena de anécdotas, pero bueno, no quería hacer un libro de anécdotas, entonces quizás primero uno dice lo que no quiere hacer, ¿no? No quería hacer un libro de anécdotas sobre la revolución. Y tampoco podía contar los 7 meses, ¿no? Entonces era muy difícil, tenía que encontrar una estructura, no había ninguna posibilidad de contar si no tenía una estructura. Entonces ahí me acordé de una cosa que a mí me impresionó mucho, que es, llegué a dedo desde la frontera hasta Managua, ¿no? Y entonces el tipo que me llevó, el señor que me llevó, me dice, ¿dónde te dejo? Entonces yo le dije, acostumbrada, ya venía viajando por todos los países de América Latina, déjame en el centro, porque ahí los hostales son más baratos. Y entonces me dice, pero en Managua no hay centro, me dice. ¿Cómo no hay centro? No, porque en el terremoto, hubo un terremoto y la grieta o la falla está en el centro, entonces no pudieron volver a construir y entonces el tipo se empezó cada vez más a poner nervioso porque yo no tenía idea dónde ir y él se vio que iba a tener que hacerse cargo de mí. Y dije, no. Entonces, a partir de esta idea, ¿acaso la revolución no es también yo que venía, o esta chica, la protagonista, la que fue a los 23 años, con la ilusión de la revolución, ¿no? Con la idea de qué es una revolución y con toda esta utopía de una revolución, porque la revolución nicaragüense fue una utopía para muchos de nosotros, porque no estaba alineada con Cuba ni con Rusia. Entonces, ¿acaso no es eso un camino hacia un centro vacío? Listo, ahí estaba la estructura, ¿no? Entonces es el camino desde la frontera, lo que cupiera entre medio, hacia el centro y el centro está vacío. Entonces eso es escribir, es encontrar esas imágenes, encontrar como una forma de contar, algo que contenga, pero que al mismo tiempo es un pensamiento sobre las cosas, porque es un punto de vista sobre las cosas, no es simplemente una forma en decir 3 cosas primero, 3 cosas después, sino que es como encontrar una manera de mirar lo que tú quieres contar, ¿no? Sí, la sensación es que es algo que ya sabías o que necesitabas verbalizar o poner fuera, extraer como si fuese algún tipo de tesoro, ¿no? Que tienes ahí y que tienes que encontrar el camino hasta que llegas y la forma de contarlo. Y hay una cosa también que a mí me obsesiona como escritora y es el momento en el que cada una de vosotras se convierte, entre comillas, en escritora. Es decir, yo creo que todos podríamos escribir, pero hay algunos que persistimos en escribir y que necesitamos escribir y que necesitamos ese tipo de orden o crear esas cosas llamadas libros, que en vuestro caso son artefactos, no son cosas concretas, sino que son cosas vivas, como animales vivos que están fuera y que han crecido a partir de lo que piensas, de lo que pensabas en ese momento, de quién eras, de un montón de cosas, de lo que querías contar. Pero ¿de dónde creéis que en cada caso viene la necesidad o cuál fue vuestra llamada a la acción? No sé si tenéis algún recuerdo inicial de ver, de estar observando la realidad y decir, yo esto lo voy a contar, incluso siendo muy niñas, porque tú has dicho que escribías de chica, entonces es probable que siendo muy niñas de alguna forma hay un desplazamiento y te parece más divertido estar observando para contar y no solo estar viviendo, ¿no? O sea, como no quedarte solo con la vida, sino poder luego reordenarla como te gustaría que fuese o como crees que tiene sentido. Y no sé si en cada caso hay un momento de Big Bang o de algo que pasó, un autor, una autora, algo que os convirtió lo que recordéis de los inicios como escritora.
Yo siempre he escrito, o sea, como que siempre existía este mito ¿no? de escribir, hacía como los cuentos, de hecho ponía, luego detrás ponía títulos publicados y ponía como los cuentos anteriores que había escrito, ediciones Urraca y dibujaba una urraquita. O sea, como que ya tenía como toda la mitología de la escritura, como todo creado, pero no, o sea, ya era muy pequeña, igual tenía 7, 8 años, pero ahí todavía no escribía y como que a los 12 años sí que recuerdo como sentirme de pronto esta sensación, ¿no? Como de emoción adolescente así y escribir, ¿no? Un cuento así de principio a fin, que a mí me fascina. Tengo ese cuento todavía y digo, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué fui a este tema o por qué sucedió esto? Como que me da como nostalgia y siempre pienso, me encantaría, ¿no? Volver a ese estado de pureza total que escribía para nadie. De hecho, es como mi búsqueda siempre, volver a ese lugar de estar yo sola en mi cuarto y escribir porque sí, para nadie, ¿no? Intento siempre escribir así. Por divertirme en el momento, por estar disfrutando el momento. Y luego, más adelante, como en la adolescencia, sí que recuerdo que lo que más me divertía era, iba a ver mucho a amigos que vivían al otro lado de la isla, yo vivía en Tenerife, y entonces era un bus que igual tardaba como 1 hora o 1 hora y media si ibas por los pueblos de montaña. Y muchas veces en el bus tampoco me pasaban cosas, pero sí que veía gente, pensaba cosas, y muchas veces cuando llegaba le contaba a mis amigos un montón de mentiras, o sea, ficcionaba absolutamente cosas que habían pasado en el autobús, que igual habían empezado a pasar o había un amago de algo y yo ya me montaba toda la película y me encantaba jugar a esto, a llegar y contar esto. Y en la adolescencia, con el hablar y hablar de la adolescencia, ahí sí que recuerdo ser consciente de que estaba construyendo historias. O sea, para mí la oralidad era muy importante en ese sentido. También me acuerdo como de enfadarme en un momento dado cuando un amigo contaba una historia que nos había pasado, pero la contaba en un orden que a mí no me parecía el correcto. Y le decía, no, pero es que no la estás contando bien, ¿no? Y ahí sí que recuerdo que pensaba, claro, le estoy como editando su texto, su realidad, en realidad, algunas veces, o una vez incluso decirle a una amiga, ¿por qué no contamos que nos ha pasado esto? Como a los 11 años, y mi amiga me miraba como te estás volviendo loca, ¿no? O sea, hemos pasado un día en la playa y me estás invitando a que contemos una mentira a nuestras amigas. Y me decía, ¿pero por qué? ¿No? Porque eran historias absolutamente delirantes. Y ella me decía, ¿pero por qué? No entiendo. No comprendía, ¿no? Y yo creo que ahí ya estaba esto de tomar cosas de la realidad, transformarlas por pura diversión y soltarlas para ver, bueno, para divertirme yo y para ver qué efecto producían. Yo me acuerdo que partió más bien por la lectura, ¿no? Porque vivía en una casa, bueno, mis padres eran como clase media, judíos, querían que yo fuera periodista, me casara, fuera a buscarlos el día domingo para llevarlos a comer a mi casa, lavar el auto, porque en Chile se lava el auto el día domingo. Entonces estaba como todo muy armado, ¿no? Entonces para mí la lectura, tenía una biblioteca al lado de la escuela y se podían sacar 3 libros y sacaba los 3 libros de la bibliotecaria, entonces me tiraba para el lado los que no eran para mi edad. Y bueno, el siguiente año los volví a sacar. Y empecé, como no tenía como nadie que me orientara, empecé por la A. Y entonces eran los títulos que me llamaban la atención. Y entonces me encerraba en mi pieza, creo que era la única manera en que mi familia me dejara tranquila, porque mi mamá, si no, estaba todo el tiempo diciendo, ¿por qué no salís con amiguitas? ¿Por qué no vais a conocer gente? Y entonces yo me quedaba leyendo y en esos libros me imaginaba, yo era la protagonista y la protagonista era alguien que lograba salir de su familia y siempre me gustaban esos con heroínas, ¿no es cierto?, que se iban, ¿no?, que tenían aventuras, que partían. Y yo soñaba que yo iba a hacer eso. Entonces partí como en esa idea. Y me costó mucho a mí escribir, me costó muchísimo, era muy mental. Entonces, aunque escribía mucho, salí de la universidad, estudié periodismo, lo que igual fue un gran error para mí, y logré que mi mamá me financiara, me diera una parte de plata diciéndole que quería ser escritora y me encerraba y no podía escribir porque quería vivir. Entonces me iba a emborrachar con mis amigos, vivía en Valparaíso y me iba a los bares, qué sé yo. Y claro, cuando ya iba a escribir ya estaba borracha, ya no escribía nada, o estaba en otra, o me había metido con alguien. Entonces me costó mucho como la idea de separar la vida de la escritura. Y como que hubo un momento que me acuerdo que fue cuando leí un libro de viajes de Walter Benjamin, donde me di cuenta que Walter Benjamin hablaba de una puerta, hablaba de una ventana, hablaba de las gaviotas, de cosas concretas, y yo lo único que me preocupaba era de los valores morales y cosas así. Y de repente dije, si hago esto,
¡zas! Fue como así, me cambió la vida. O sea, entonces todos mis libros hablo mucho de la materialidad de los objetos, ¿no? Y bueno, con el tiempo fui como no deseando ser esta heroína que lo pasa mal, que se aventura y le pasan cosas de repente medias feas porque pone el cuerpo. Y entonces tengo una vida más tranquila, pero mis libros se han vuelto más aventureros. Como que logré como eso y eso hoy día me es más gratificante, me lo paso bien. Expongo menos el cuerpo, aunque me vivo cayendo, qué sé yo, porque soy media torpe, pero ya mis heroínas están en los libros, ¿no? Y yo escribo ahí en mi taller. Iba a decir que hago una última pregunta y luego ir pensando alguna pregunta en el público. Iba a decir que en tu caso es verdad que hay una parte muy física en la escritura de las cosas, ¿no? De la descripción de las cosas, incluso cuando se describen momentos, se describe el lugar, el espacio. Y en el caso de Sabina es mucho más sensorial, trabajas mucho los sentidos y es curioso, ¿eh? Eso, cada una qué punto de vista tiene sobre cómo se acerca al texto, cómo el texto acaba surgiendo. Claro, en tu caso es preciosa la historia, me encanta lo del encontrar el libro de Walter, porque a veces es así, ¿no? La literatura es eso, tú sabes, hay como una bruma en tu cabeza que quieres entrar y no sabes cómo y de repente alguien te abre la puerta. Mira, la puerta estaba aquí, ¿no? Y nadie la veía. Y en tu caso, Sabina, la parte esa sensorial de tus textos, ¿de dónde crees que viene? ¿Crees que viene de esta idea del desorden, de la necesidad de desorden y el hecho de que todo parte de la mente, ¿no? O sea, todo es como mucho más interior, es un mundo más... O sea, creo que viene de algo que acaba de mencionar Cintia también, ¿no? Que a mí o sea, yo tardé mucho en publicar un libro, me costaba mucho. O sea, me costaba mucho concretar algo. O sea, a mí me costaba mucho sentir que había algo que merecía ser publicado, tenía sentido. De hecho, finalmente publiqué un poco casi más por inconsciencia que por una convicción real de que aquel libro estuviese bien. Y creo que más o menos, o sea, sigo en ese mínimo equilibrio entre el terror a publicar y la medio inconsciencia, la alegría de la inconsciencia que me ha salvado más o menos de casi todas las cosas de la vida, ¿no? Y los dolores de la vida, la alegría de la inconsciencia. Entonces, creo que he vivido, como he tardado tanto en publicar y he tardado tanto en sentarme a escribir, aunque siempre he escrito diarios, y en mis diarios yo siempre he ficcionado mis diarios, siempre. No con la voluntad de mentir, sino porque si veía una escena, ¿no?, por la calle, inevitablemente empezaba a transformarla y añadirle cosas sin querer, porque así era como me divertía, y lo sigo haciendo así. Pero como he tardado tanto tiempo en publicar, creo que he vivido muchísimo tiempo en mi cabeza, con las historias en mi cabeza, y he vivido mucho en el pensamiento. De hecho, el pensamiento de los personajes es lo fundamental casi en mis novelas. O sea, estamos todo el rato en las cabezas de los personajes. De hecho, cada vez que viene alguien, ¿no?, y que me dice, oye, pues para adaptarlo al cine, o como que surge esta posibilidad, que me ha pasado un par de veces en la vida, no es que me pase todo el rato, pero yo pienso, siempre les digo, pero en serio, pero si pasa todo en la cabeza de la protagonista, ¿no? Es una cuestión muy de tono y me parece muy difícil, ¿no?, hacer una película o una serie de esto, porque precisamente todo es, ¿no?, todos son emociones, todo es una cuestión sensorial, todo es medio como vaporoso, ¿no?, aunque pasen cosas concretas, pero no sé, supongo que es eso, vivir todo el rato en la cabeza, tanto en la cabeza y no tanto fuera. Y en tu caso, Cintia, la cosa física, ¿tomas muchas notas? ¿Llevas diarios también? Yo me imaginaba, aparte del diario concreto de la Revolución a dedo, en el resto, para el plomero mismo, o sea, una vez decides eso, tomas notas concretas porque los espacios están tan increíblemente bien descritos, todo eso, o sea, hay mucha... Te fijas mucho en todo, ¿no? Y te conviertes un poco en una cámara que observa, o un fantasma que está ahí sin que se vea, ¿no? No sé cómo se trabaja eso directamente, porque a solas en ese momento de concentración imagino que hay cuadernos alrededor o no, o todo viene del recuerdo. No, como que antes escribía todo y un día que dije, no, qué aburrimiento y no escribí más. Porque por esa idea de como olvidar, ¿no? Como que dije,
porque uno escribe y dice, ¡ay, esta idea es genial! Y la escribe. Y después al día siguiente una pinche idea que no sirve para nada. Entonces de repente dije, ¿qué pasa si no la escribo y solamente recuerdo, porque a esta edad también no tengo tanta capacidad de recordar, y solamente me va a venir a la memoria lo que realmente importa? Entonces como que dejé de tomar nota. Y hay ciertas cosas, por ejemplo, la clara y confusa ocurre en la fiesta del pastelito, porque en los pueblos de Buenos Aires, yo vivo en un pueblo, es muy divertido, Sofía se ríe, todos los pueblos tienen una fiesta, está la fiesta de la galleta de campo, la fiesta del chorizo más largo, el chancho con pelo, averigüé que hay una fiesta del puré, bueno, entonces me puse a buscar fiestas, qué sé yo. Entonces, en mi pueblo también está la fiesta de la galleta de campo, pero después de la pandemia fue increíble, en estas fiestas iba uno, los vecinos, los familiares de los vecinos y alguna gente de las ciudades, de los pueblos de los lados. Y eso era todo. Y después de la pandemia, uno ya no puede entrar a las fiestas, pues son unas colas de autos. Y uno dice, ¿a qué va la gente? Si no, las fiestas son lo más aburrido que hay. Todos los años la misma chacarera, el mismo discurso del intendente, el mismo grupo folclórico. Y entonces, bueno, a partir de eso, toda la novela, o la mayor parte de la novela, transcurre en la fiesta del pastelito, pero la idea era justamente no hacer una fiesta del pastelito real. Entonces un día pesqué la moto, me fui al pueblo vecino que tenía la fiesta del salame, y dije, ¡ay, qué aburrimiento! Si todo esto yo lo conozco, qué aburrido escribir de lo que conozco. Entonces inventé una fiesta que no tiene nada que ver con la fiesta del pastelito, ¿no? Pero bueno, pero lo que motiva o lo que mueve la cabeza es que existe la fiesta del pastelito, pero justamente se trata de que tú tengas la sensación de esa cosa de que no puedes entrar a una fiesta que tampoco sabes a qué vas, ¿no? Esta idea de que como hay tanta gente uno va, ¿no? Y entra y sigue en vez de irse a la casa, ¿no? Que como me voy a la casa, está lleno, me voy, ¿no? Me voy a mi casa. No, entonces bueno, entonces voy pescando como esas sensaciones de lo real, pero no las anoto, las voy como trabajando en la cabeza, como que van destilando. Es como que la idea es que la información, que es lo que uno generalmente anota en los cuadernos, baje y suba como el sentido, ¿no? O como la interpretación, como la lectura, ¿no? Y me parece que ese es un trabajo más de decantación, que no sé si es necesario como escribir, ¿no? Sino como jugar a que se te olvide y a que vuelva, una cosa así. Bueno, barnizarlo un poco de ficción, ¿no? Claro. ¿Hay alguna pregunta? Animaos a ver si alguien pregunta algo. Mira ya. Hola. Hola. Muchas gracias por todo lo que habéis comentado, me ha parecido muy interesante. Yo quería ahondar un poquito más en el proceso creativo, en la artesanía, ¿no? Lo que comentáis implica como toda una exploración, el dejaros llevar. ¿Realmente alguna vez os ha llevado por derroteros una reescritura muy grande? ¿Cómo son vuestras revisiones? ¿Por dónde metéis tijera? Me parece muy complicado. Gracias. Pues, no sé, es que con cada libro y en cada momento es diferente. O sea, para mí el proceso creativo empieza como una obsesión que va creciendo, así resumiendo, por resumir un poco, y lo que recuerdo sobre todo del último proceso, porque no te creas como que muchas veces termino los libros y no creas, esto lo he oído que le pasa a más gente, que dices, ¿cuándo escribí esto? ¿No? De hecho, en mi diario de escritura de este último libro, escribo en un momento... Me ha pasado con otros libros, ¿no? Como que miro el libro y pienso, pero ¿cuándo escribí esto? Con este libro no me va a pasar, voy a recordar perfectamente cuánto sufrí escribiéndolo, ¿no? Pero ya se empieza a volatilizar esa sensación, ya no lo sé. Entonces, ese proceso como de irme obsesionando cada vez más hasta el punto de que cada cosa que veo me parece que hace referencia al libro, que hace referencia a algo que yo quiero contar en el libro, cualquier mínima chorrada del mundo termina siendo una metáfora de algo que yo quiero contar en el libro. Cuando estoy en ese punto, y ya he tomado muchísimas notas, ¿no? Y estoy absolutamente enloquecida y no me importa más que esos temas y todo me recuerda a esos temas, como que tengo que ponerme a escribir ya. Esto es algo que he aprendido porque estuve 7 años tomando notas para el último libro y no tuvo ningún sentido. Luego me vi con una cantidad ingente de material con el que no sabía qué hacer y la ordenación fue meses de trabajo, solo la ordenación. Eso no lo quiero volver a hacer. Pero sí que para mí tomar notas, apuntar, ¿no? Como escenas concretas, me viene bien.
intentando no excederme, porque si no es como que de pronto tienes eso, pues un basurero enorme y un basurero no se puede ordenar, ¿no? No es como una casa desordenada. Y luego la parte que más me... Bueno, yo escribo escenas completas. Yo hay capítulos completos que los he escrito, por ejemplo, en el móvil, los dicto con el móvil. O sea, yo escribo mucho, algunas veces incluso testeo cosas, tampoco es que las testee, pero de repente pues pongo una foto en Instagram y con un poco la excusa digo, voy a meter este trozo de esto que he escrito, y luego eso termina siendo una parte del libro. Que es un poco raro porque la gente lee Instagram pensando que eso es la realidad, pero yo en Instagram también ficciono. Entonces es muy raro porque ya se leen el libro y entonces dicen, eres tú, porque yo me acuerdo que yo esto lo leí en tu Instagram, que tú contabas que te había pasado esto. Y es como ya, es que lo de Instagram tampoco tiene por qué ser necesariamente verdad, ¿no? Entonces, bueno, se genera esa cosa. Y luego la parte que a mí en realidad es la que menos me apasiona, aunque me lo paso bien, que es la del encierro y escribir y ordenar todo eso. Pero muchas veces es un trabajo más de ordenación, el trabajo final con el ordenador y miles de papelitos y locura y una pared toda destrozada de Blu Tack y que lo arranco y se quita la pintura, y bueno, todo eso. Y luego también me ayuda mucho contar el libro, no se lo cuento a mucha gente, pero contarle el libro, pues por ejemplo, le contaba el libro a mi editora y me daba cuenta que a medida que se lo contaba iba cambiando cosas. ¿no? Iba contándoselo y iba fabricando la historia, como que a mí la oralidad siempre me ayuda mucho. También, obviamente, es muy importante, por ejemplo, en el último libro hay un personaje que Mecha, que es disléxica, y mi amiga Tania es disléxica, y entonces era perfecto porque de repente yo pensaba que ya estaba terminando el libro, pero me faltaba como un poco de ese personaje. Llegaba mi amiga Tania a casa y decía, bueno, estos días ahí con la aborigen de la Navidad, y le decía, aborigen, ¿quieres decir vorágine? Y me decía, sí, eso. Y yo pensaba, wow, ¿no? Aborigen, vorágine. Y ya se lo daba a Mecha, ¿no? Esto. Entonces, para mí hablar con la gente, hablar con mis amigas es fundamental, mucho en la creación de personajes, en el encuentro de ideas, en comprender determinadas partes del libro. Igual cuento una parte del libro solo a alguien concreto, ¿no? Eso me sirve. Y me lo voy inventando a medida que lo voy contando muchas veces, no es que cuente algo predeterminado. No voy a contar cómo escribo. Tenés que escribir tú, encontrar tu camino. Sí, o sea, me ha dado miedo cuando te he visto tomar notas porque pienso, no tiene ningún sentido, es como que te he contado como una especie de brote loco, ¿sabes? Mío, pero no creo que tenga mucho sentido, ¿no? Crear así, ya te digo que, sobre todo lo de tomar notas compulsivamente no veo que sea el buen camino. Yo creo que tú decías algo que es importante, ¿no? Que lo importante, creo que todos y todas escribimos, lo importante es persistir, ¿no? Ahora no hago talleres, pero un tiempo hacía talleres y había personas que escribían maravillosamente, mucho mejor que yo, pero no persistían, pues hay algo que no podían persistir, y creo que con eso ya es suficiente, que tú persistas escribiendo, ya tienes la mitad del camino. Cuando terminé este último libro hablé con Alba Muñoz, que es otra autora de Alfaguara, que sacábamos los libros casi al mismo tiempo y que teníamos que entregar al mismo tiempo, y estábamos las dos derrotadas. Y entonces le dije, estos días tengo la sensación de que, que al final pues no publica las personas que mejor escriben, porque a mí me pasa eso también en mis talleres, hay gente que yo digo, Dios mío, ¿no? Pero bueno, eso, no persisten, o se les cruza otra cosa, o no les importa tanto quizás, ¿no? Y lo dejan, o de pronto les agarra un bajón y... No sé, pasan mil cosas. Y entonces le dije a Alba, tengo la sensación de que quedamos como al final de una carrera de ratas, las ratas más resistentes. Y Alba se lo tomó regular, me decía, pero ¿cómo que las ratas más resistentes? Y yo, sí, no siento que seamos los que mejor escribimos, simplemente es como una combinación de factores, una aleación que se da en un momento dado, no tiene por qué darse siempre, ¿no? Reunir todas estas características de persistencia, capacidad de trabajo, capacidad de concentración, condiciones más o menos materiales para la escritura, y luego pues hablar con un editor, que se te dé más o menos bien hablar con la gente. O sea, es que son un montón de cosas, ¿no? Que son un montón de factores, ¿no? O sea, no... Y la necesidad. Yo creo que la resistencia es porque lo necesitas, sí, de alguna forma. Sí, porque lo vas a seguir haciendo, ¿no? De alguna forma. Aunque... Es una patología, como decía Sadie Smith el otro día. Es una patología buena. ¿Hay alguna pregunta más o la última ya, porque se va a hacer tarde? Sí.
Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta para Cintia. Quería preguntarte, así como que tuviste una frase muy elocuente para describir quizás la estructura de la revolución a dedo, y quizás un poco lo adelantaste ahora cuando decías que Clara y Confusa es un poco dar vueltas a un festival al que no puedes entrar, pero si podías resumir o podías adelantarnos algo de la estructura de Clara y Confusa. Bueno, leí, me puse a leer a Saer, unos libros maravillosos que nunca lo había leído, tremendo, lo confieso, y él tiene una estructura que me pareció maravillosa y dije, lo voy a copiar. No me salió exactamente igual, porque no funcionaba, pero es 5 años, 5 días y 5 horas, y me ayudó un montón. Qué bien. Pero eso es de Saer. Él creo que lo tiene con el número 3. Qué bueno. No sé si hay una última pregunta, la ultimísima, y si no lo dejamos aquí, ¿no? ¿Hay alguien? No, sí. No. Bueno, pues muchas gracias a las dos por compartir vuestra sabiduría. Gracias a todos y a todas por venir, y el Festival Eñe continúa en un montón de sitios durante un tiempo aún. Y nada, pues muchas gracias a vosotras. Gracias.